Pues ahora ya sí, entramos en el desarrollo del orden del día previsto para la jornada de hoy, con la comparecencia de doña María Dolores Genaro Moya, consejera del Tribunal de Cuentas. Señora o de ambas cámaras. De conformidad con dicha ley, en los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria. Asimismo, ha sido informada, en virtud de lo establecido en aquella ley, de la posibilidad de comparecer acompañada de persona que le asista. Y en cuanto al desarrollo de esta comparecencia, que tiene carácter público, se realiza en los términos previstos en los artículos 75.1 y 190 del Reglamento del Senado. La compareciente contestará a las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios. No obstante, yo le pregunto si desea usted manifestar algo antes de que se dirijan a usted. Sí, pues tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, presidenta, señorías. Si me permiten, quisiera comenzar ofreciendo mi total colaboración con esta comisión en relación con el asunto para el que he sido requerida y dentro del ámbito de las competencias que me son propias por razón de mi cargo. Y precisamente en relación con dichas competencias me gustaría, brevemente, con anterioridad a que se produzcan las distintas intervenciones y preguntas que quieran realizarme, poner de manifiesto una cuestión que considero relevante en relación con mi comparecencia. Como ya conocerán los miembros de esta comisión, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, la función fiscalizadora la ostenta el Pleno, que es el órgano que aprueba los distintos informes, mociones o notas de fiscalización y los eleva a las Cortes Generales o, en su caso, a la Asamblea Legislativa. En este sentido, la labor que realizamos los consejeros cuando somos ponentes de los diferentes informes, mociones o notas consiste en elevar al Pleno los proyectos de informe que, tras las aportaciones de los restantes consejeros y del propio fiscal, es con posterioridad aprobado por el Pleno, por lo que espero que comprendan los miembros de la comisión que las manifestaciones que pueda formular en relación con las preguntas que se me realicen no pueden ir más allá de lo que acordó en su momento el Pleno del Tribunal, ni referirse a cuestiones que no aparezcan en un momento dado en los informes de fiscalización. Si bien puedo aclarar o intentar responder lo mejor, obviamente, de lo que sea capaz a sus cuestiones, siempre con esa limitación, como digo, de que esas cuestiones aparezcan recogidas en los informes. Y una vez dicho esto, me pongo a su entera disposición para responder a aquello que tengan a bien preguntarme en relación con mi comparecencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Genaro. Pues le voy a dar la palabra al portavoz del Grupo Mixto, al senador Yanguas. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, darle la bienvenida a usted y a su asesor también a esta comisión de investigación y decirle, aunque ya se lo he dicho ahora en un segundo que he tenido para saludarla, que como portavoz del Grupo Mixto no le voy a hacer preguntas, puesto que en su día el propio Grupo Mixto acordó que el portavoz se abstendría de hacer preguntas y se abstendría en cualquier votación que hubiera en la comisión. El Grupo Mixto lo componemos unos cuantos senadores de diferentes grupos, con posiciones diferentes en torno a muchos temas, incluso totalmente opuestas, también en esta comisión, pero en mi caso también como senador y portavoz, como único senador del Partido de Unión del Pueblo Navarro, es mi obligación, o así lo siento, estar donde se me convoca como portavoz en esta comisión del Grupo Mixto,
Por eso estoy aquí, compareciendo en todas las ocasiones que soy requerido, y por eso escucharé atentamente las explicaciones que nos tenga que dar. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, senador Yanguas. En ausencia del Grupo Nacionalista Partit Demócrata, Agrupación Erreña Independiente, Coalición Canaria. En ausencia del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. En ausencia del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. En ausencia del Grupo Unidos Podemos en Comú, Podem en Marea. En ausencia del Grupo Socialista, le doy la palabra al portavoz del Grupo Popular, el senador don Luis Aznar. Muchas gracias, señora presidenta. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta jornada de trabajo, una jornada más de la Comisión de Financiación a la que tenemos la honra de pertenecer. Vamos a desarrollar nuestro trabajo hoy en dos partes claramente diferenciadas. Por la mañana con las dos consejeras del Tribunal de Cuentas y por la tarde con la comparecencia del tesorero del Partido Ciudadanos. Voy a comenzar por darle las gracias, señora General Moya, por su presencia hoy aquí, de antemano por lo que nos pueda aclarar. Quiero que sepa que es importante la presencia tanto suya como de su compañera con posterioridad, porque miren, en esta comisión nos interesa mucho conocer también la opinión o la información, porque no les vamos a pedir opiniones de tipo personal ni político, esté usted tranquila en ese sentido, pero sí nos interesa mucho que la representación de las instituciones más importantes de este país en la materia que nos ocupa tengan presencia en la comisión. Y así fue cuando compareció el gobernador del Banco de España, así es en este momento con ustedes y evidentemente no renunciamos ni muchísimo menos a que puedan comparecer otras instituciones, porque aquí estamos para mejorar un sistema, en este caso el de financiación de los partidos políticos, y todo aquello que puedan aportar las personas que trabajan directamente con la cuestión, pues bienvenido es para nosotros. Por lo tanto, si me permite, vamos a comenzar la comparecencia suya dividiéndola en dos partes, que van a ir íntimamente unidas. Por una parte, yo le voy a hacer una serie de preguntas, de consideraciones de tipo general. ¿Piensa usted que el Tribunal de Cuentas es el gran desconocido? Llevan ustedes muchos años funcionando, pero a lo que le llega a la opinión pública, incluso lo que nos llega a los propios partidos, pues probablemente no tiene el nivel de conocimiento que hay de otras grandes instituciones del Estado y, por lo tanto, creo que es importante que usted nos pueda aclarar algunas cuestiones del trabajo que ustedes hacen y de cómo lo hacen. Por lo tanto, si le parece, vamos a ir con preguntas que yo creo que son sencillas, pero piense que lo hacemos no tanto por usted, si me permite, sino por nosotros y la gente que va a poder leer el diario de sesiones, que va a poder seguir esta comparecencia desde distintos medios. Por lo tanto, yo le pregunto una primera cuestión que es muy sencilla y que, sin embargo, puede ser muy clarificadora. Normalmente, y usted me dirá si es así, los informes del Tribunal de Cuentas sobre los estados contables de los partidos políticos señalan, normalmente digo, que las cuentas que estos presentan reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de los mismos, de los partidos. Si bien es posible que en esos informes se señalen deficiencias, se añadan salvedades que se puedan detectar por ustedes en su trabajo dentro de la contabilidad presentada. Bien, esto yo creo que es así, si no es así usted me corregirá. Esto es lo normal. Ahora bien, cuando el Tribunal de Cuentas de forma excepcional concluye que las cuentas de un determinado partido, y no me refiero a ninguno en concreto, no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de este partido, ¿supone que están ustedes aprobando las cuentas de ese partido con alguna salvedad o realmente supone algo más? Cuéntenos. Bien. Muy bien, muchas gracias. Si me permite, además, comienzo por la primera parte de su intervención, que efectivamente el Tribunal de Cuentas muchas veces es el gran desconocido, a nuestro pesar, porque verdaderamente yo quisiera defender el gran trabajo técnico que se realiza con toda la rigurosidad y con toda, obviamente, la independencia de nuestros técnicos, del propio Pleno, y siempre atendiendo a estándares internacionales, a normas internacionales, a las propias ISAI, de la INTOSAI, de la organización que agrupa a los organismos como el nuestro en el resto de países.
y con toda, como digo, todo el rigor y toda la minuciosidad técnica de los que somos capaces, y eso sí quisiera dejarlo muy, muy claro, porque el desconocimiento es en cuanto a nuestro funcionamiento y también en cuanto a por qué estándares y por qué normas y por qué principios nos regimos en el trabajo diario. Y quisiera defender pues, ese trabajo de nuestros técnicos, que muchas veces resulta poco gratificante cuando no se traslada, a veces correctamente, no me refiero en el caso del informe de partidos políticos exclusivamente, sino en otros órdenes también. Y yo pues, siempre aprovecho, y mis compañeros del Pleno también, el resto de consejeros, aprovechamos las oportunidades que tenemos como esta para defender y romper una lanza por nuestra institución y qué principios nos rigen, ¿no? En cuanto a la pregunta concreta que me realiza, bien, como decía, yo quisiera comenzar los informes en relación con los partidos, los informes individualizados de cada uno de los partidos se diferencian o se dividen en tres grandes bloques. Un primer bloque que recoge la rendición de las cuentas y el alcance de las cuentas rendidas, donde se enumeran, como han podido comprobar, pues, determinadas circunstancias en relación a si se han presentado en plazo, si se han presentado completas, qué alcance tienen en cuanto a si se integra toda la organización territorial, toda la organización institucional del partido, es decir, cuestiones concretas en relación al agregado de esas cuentas. La segunda parte se dedica a la fiscalización financiera y una tercera parte a la fiscalización de cumplimiento. En relación con la fiscalización de cumplimiento es donde se recoge el cumplimiento o no cumplimiento, la irregularidad en relación con la normativa, no solamente la normativa específica relativa a los partidos políticos, sino a otro tipo de normativa, como puede ser la ley de transparencia o puede ser, por ejemplo, el Real Decreto, creo recordar, 13.306/2011 de relación con los gastos de seguridad, por ejemplo, las subvenciones para financiar los gastos de seguridad de los partidos, es decir, cualquier normativa que pueda tener relación con los partidos. Y concretamente, y en relación con su pregunta, la segunda parte es la dedicada a la fiscalización financiera. En esa segunda parte se realiza el análisis más pormenorizado de las cuentas rendidas, el balance, las propias cuentas y la cuenta de resultados y también la memoria que debe rendirse con ellas según establece el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos. Es ahí donde el Tribunal da una opinión de auditoría como la que ha mencionado usted, que puede ser de diversas, si me permite, esa opinión, según nuestras propias normas de fiscalización del Tribunal de Cuentas, según nuestro manual, que también lo tenemos, de fiscalización de regularidad, aprobado ambos por el Pleno, establece muy específicamente qué tipo de opinión y en qué circunstancias se da. Estas normas y este manual están adaptados a las normas internacionales de auditoría, es decir, nos regimos siempre por estándares internacionales cuando damos esa opinión. Esa opinión, como saben, sus señorías, puede ser una opinión favorable o no modificada, si no existen salvedades dignas de mención. Puede ser una opinión favorable, pero con salvedades, o puede ser una opinión desfavorable. En relación con las salvedades son circunstancias que se encuentran cuando se realiza la fiscalización de esos estados contables, que pueden ser significativas o materiales en el cumplimiento, esas deficiencias o esas circunstancias en el cumplimiento tanto de los principios contables como de las normas o de los criterios que se han aplicado. Pero cuando se da una opinión favorable con salvedades, significa que esas circunstancias no son tan generalizadas, no son tan relevantes, tan materiales, como para dar una opinión desfavorable. En este caso, cuando emitimos opinión desfavorable, significa que hemos podido obtener evidencia adecuada y suficiente de la información que tenemos de las cuentas remitidas y de la documentación que hemos solicitado adicional, pues que si no, no daríamos opinión, negaríamos opinión si no tuviésemos esa
información adecuada y suficiente, pero damos la opinión desfavorable porque se concluye que los efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones que se han detectado de manera individual o de manera agregada son, como he dicho anteriormente, materiales y son generalizados según nuestras normas, repito, nuestro glosario que figura en nuestras normas que están, como he dicho, adaptadas a la normativa, de acuerdo con la normativa internacional. Por lo tanto, esto es lo que se quiere decir, es decir, que las salvedades, dependiendo del grado en el que, de materialidad y de generalización en el que se hayan encontrado, pueden determinar que la opinión sea favorable con salvedades o desfavorable. No sé si he respondido así a su pregunta o necesita alguna información ha respondido. adicional. Le voy a pedir que vayamos al caso, digamos, más negativo, si me permite. Cuando ustedes dicen las cuentas no reflejan la situación financiera y patrimonial, ¿qué quieren decir? Muchas gracias, sí, había pagado. Pues lo que queremos decir es precisamente, pues, como le comentaba, que los estados financieros que se han remitido, tomados en su conjunto, no transmiten la situación de una forma fiel por el conjunto de salvedades que se han encontrado y por tanto, ese incumplimiento de principios contables o de normas o de criterios a la hora de realizar, de llevar a cabo la contabilidad por el partido político o por el gestor público, etcétera, ha dado como resultado que esa contabilidad no refleje de manera fiel cuál es la situación del patrimonio, cuál es la situación financiera del partido. Eso es exactamente lo que se... Por tanto, yo puedo entender que es una opinión desfavorable el informe que ustedes hacen con relación a esa contabilidad. Cuando se dice que no se refleja de manera fiel y adecuada, es la opinión desfavorable. Si quiere, le leo exactamente el glosario de nuestra norma, a lo mejor le resulta incluso más aclarador en este caso. Se da una opinión desfavorable, es un pronunciamiento del tribunal cuando en una fiscalización financiera, aunque se haya obtenido evidencia adecuada y suficiente, se concluya que los efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones detectadas individualmente o de forma agregada son materiales y generalizados y, por tanto, no reflejan de manera fiel la imagen patrimonial y financiera de la empresa. Perfecto. Pues vamos avanzando. Cuando a un partido político o a una institución, como bien dice usted, puesto que estamos en una parte primera genérica, se le hace este tipo de consideración o este tipo de conclusión, ¿qué debe hacer el partido o la institución a la que se le juzga de esta manera? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, respecto a qué debe hacer, si le parece, en primer lugar, respecto a la primera parte, que creo que es una pregunta en doble significado, podemos decir, ¿no? Está preguntando dos cosas diferentes. En primer lugar, en relación con qué debe hacer el partido, cualquier partido o cualquier entidad, yo creo que es relevante que el resultado de nuestros informes sirva, y ese es nuestro objetivo, sirva para que la contabilidad, en este caso, y la forma de contabilizar por parte de los partidos políticos toda su actividad a lo largo del año se realice de una manera adecuada, de acuerdo con los principios, las normas contables que están generalmente aceptados y que es, por los que se rige o el plan de contabilidad, el plan general de contabilidad o el plan adaptado a las formaciones políticas, el plan de contabilidad que aprobó el Pleno en el año 2013. Ambos planes, en cualquier caso, tienen una serie de principios, de normas, de criterios, de valoración y nuestra, digamos, nuestra labor y nuestro, podemos decir, objetivo a la hora de plantear todas estas cuestiones, al mismo tiempo, además de cumplir con nuestra obligación, obviamente, que viene recogida en la Ley de Financiación, es que los partidos puedan adoptar decisiones y tomar todas nuestras consideraciones y nuestras recomendaciones en consideración para poder mejorar y avanzar y que logremos que, digamos, se cumpla con todo lo que se establece en esos criterios,
Y, bueno, si hablamos de otro tipo de incidencias o de, podemos decir, deficiencias en la contabilidad, que no sean exclusivamente contables, pues se puede, digamos, también puedan señalarse para que puedan evitarse en el futuro, ¿no? Entonces, esta sería, por un lado, la primera consecuencia. Pero la consecuencia en sí de, si me está preguntando sobre qué le ocurre al partido, en este caso, nosotros simplemente nos limitamos a dar la opinión de auditoría en relación con la fiscalización financiera. Esa es nuestra labor y lo que queda recogido, obviamente, en el informe. Vale, yo creo que podemos profundizar un poquito más en esto, pero lo haremos luego para no tener que andar hablando en genérico. Lo haremos luego cuando en concreto afrontemos el problema de un partido determinado. Este último informe que han hecho ustedes, si no entiendo mal, es referido al año 14-15, ¿no? Sí. Bien. ¿Usted considera que que esta cosecha, por así decir, es normal o ha tenido más incidencias que años anteriores? ¿Lo consideraría usted una situación normal? ¿Se refiere a los resultados? Sí, a los resultados me refiero, sí. Bueno, este informe ha sido, yo diría que un punto de aparte o un punto de comienzo, digamos, de una manera de realizar los informes quizá más minuciosa, con más trabajo técnico, en el sentido de que hemos dispuesto de más medios en el tribunal, como, si me permite, le comento. Sí, en el Tribunal de Cuentas, tradicionalmente el departamento o la unidad de partidos políticos ha tenido dificultades para elaborar los informes y, bueno, pues la Ley 3/2015, en el sentido de la falta quizá de una dotación suficiente de recursos humanos para poder abordar la fiscalización. Dese cuenta que, por ejemplo, en este ejercicio se han fiscalizado 30 partidos políticos y 43 fundaciones en relación con las aportaciones que reciben, ¿no? y otras entidades vinculadas. Por tanto, es un trabajo importante por lo que representa, pero también es un trabajo que necesita una dotación de medios adecuada para poder realizarse de una manera, pues, muy minuciosa y a tiempo. En este caso concreto, después de la reforma de la ley que introduce la Ley Orgánica 3/2015, en el año en el que se aprobó y nos modificó por una parte nuestra Ley Orgánica para introducir esta competencia, concretamente la de la fiscalización de los partidos políticos dentro de las competencias del Tribunal, y también por otros cambios realizados con motivo de esa ley, implicó que desde el Tribunal, desde el Pleno, nos planteásemos pues una nueva etapa para abordar esta fiscalización de los partidos. Y, bueno, pues fundamentalmente se ha reforzado, se ha convertido la antigua unidad de partidos políticos en un departamento, como el resto de departamentos, con una dotación de personal incrementada, con los nuevos efectivos que accedieron de técnicos, sobre todo de auditoría, en las últimas oposiciones, de manera que hemos podido abordar la fiscalización con las dificultades que hemos tenido, y quisiera remarcarlo, por la coincidencia durante el año 2015 del periodo electoral, en el cual ese mismo personal se ha tenido que dedicar a fiscalizar las contabilidades derivadas de las elecciones locales, con un volumen enorme de documentación y de información, la contabilidad de las elecciones en 5 comunidades autónomas que están bajo la competencia del Tribunal, y la contabilidad de las 2 convocatorias de elecciones generales en 2015 y 2016. Como digo, ese mismo equipo se ha tenido que dedicar a fiscalizar y para que el Pleno pudiese aprobar esos informes, puesto que, como saben, los partidos políticos reciben sus subvenciones electorales una vez se ha aprobado por el Pleno nuestro informe en relación con la contabilidad electoral. Por tanto, bueno, pues le dimos una cierta prioridad compatibilizándola con los trabajos de esta fiscalización. Como digo, en esta nueva etapa, en la que contamos con más medios, se ha podido abordar la fiscalización. Pueden ver las diferencias quizás con otros informes anteriores,
e incluso pues, dar una opinión de auditoría, teniendo en cuenta, repito, que se han fiscalizado 2 ejercicios de 30 partidos políticos, en relación con 30 partidos políticos y 43 fundaciones y otras entidades vinculadas. Por tanto, sí hay una diferencia en este sentido, que, bueno, como le explico, ha venido como consecuencia de varias circunstancias. Una diferencia para mejor, por lo que usted me está diciendo, a pesar del ímprobo trabajo que ha supuesto este ejercicio de fiscalización. Bueno, pues al haber más medios, de todas formas, denles ustedes descanso, porque miren lo que se les viene el año que viene. Supongo que ya estarán contando con ello, y desde luego yo espero que esta comparecencia suya vaya a ayudarles en cuanto a las conclusiones que nosotros saquemos y propongamos a nuestro pleno a mejorar en esos medios y demás. Bien, usted sí tendrá este dato de esta fiscalización del 14-15. Dígame qué partidos concretos han obtenido una conclusión negativa, como estábamos hablando. Dice opinión desfavorable. Sí. Concretamente, vamos a ver, el número, pero el nombre de los partidos no me atrevo a decírselo, el número sí, pero... a ver. Bien, aquí lo tengo, sí. Para el ejercicio 2014, Aralar, Coalición Compromís, Coalición EH Bildu, Convergencia Democrática de Cataluña, Eusko Alkartasuna, Izquierda Unida y Partido Aragonés. Y para el ejercicio 2015, Aralar, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, Coalición Compromís, Coalición EH Bildu, Convergencia Democrática de Cataluña, Eusko Alkartasuna, Federación EH Bildu, Izquierda Unida y Partido Aragonés en el ejercicio 2015 como... Muy bien, muchas gracias. Una vez que el partido político recibe ese borrador suyo con un nivel de deficiencias y con una conclusión negativa, ¿qué se supone que el partido debiera de hacer? ¿Eso tiene remedio? Quiero decirle concretamente, ¿todas esas deficiencias dan ustedes la oportunidad de que el partido las subsane, les remita nueva documentación, les remita explicaciones para que ese criterio negativo pueda transformarse en un criterio, digamos, de normalidad? ¿Puede hacerse? Bueno, como saben, nosotros, una vez fiscalizado el ejercicio, realizada el anteproyecto de informe de cada uno de los partidos, se lo remitimos para que realicen alegaciones en su caso. En esas alegaciones pueden remitir meras explicaciones, pueden justificar o pueden tratar de explicar o contradecir incluso la información que nosotros hemos reflejado en el anteproyecto de informe, y eventualmente pueden también agregar la documentación que consideren oportuna. A partir de ese momento, y con la información que ya teníamos y aquella que nos han remitido, nosotros podemos realizar modificaciones en el anteproyecto si consideramos que lo que nos explica tiene razón y ha podido tratarse de cualquier circunstancia que no se nos hubiera escapado, que no tuviésemos conocimiento o de lo que no teníamos documentación para poder analizarla. Pueden dar meras explicaciones o comentar pues, que se ha subsanado, que se va a subsanar, o que están de acuerdo con el tribunal y que con posterioridad para otros ejercicios podrán hacer aquello que le estamos incidiendo, en lo que estamos incidiendo, o pueden, digamos, contradecir nuestro criterio y, como han podido ver en el informe de fiscalización para cada uno de los partidos, se incluyen una serie de notas a pie de página en la que tratamos de reflejar cuando han alegado por qué su criterio
no coincide con el nuestro y que debería hacerse en el caso de que debiera haberse hecho, no sé, por ejemplo, aplicar el criterio de devengo, que es un error bastante común o que nos hemos encontrado con frecuencia, pues efectivamente lo que nos interesa, y por eso se incluye, entre otros motivos, esa nota al pie, es que sepan por qué deberían haber aplicado en esa situación ese criterio, porque puede haber sido por desconocimiento, no sabemos, en cualquier caso da igual la razón. Nosotros queremos que quede muy claro para que en el futuro, como decía antes, les sirva a los partidos como un apoyo para poder hacer las cosas mejor, como deben hacerlas, mejor, sí, para mejorar. Por lo tanto, concluyendo, los partidos tienen la oportunidad de presentar alegaciones y de hacer una contradicción para mejorar ese resultado final. Digamos que hay un septiembre para los partidos en el que pueden aprobar las... Bueno, sí, podría ser. Bien. Esto que le voy a plantear a continuación creo que es muy importante y nos interesa mucho lo que nos diga. Cuando se analizan los ingresos de procedencia pública de los partidos políticos, se incluyen las asignaciones recibidas por los grupos parlamentarios, estatales y autonómicos, y también por los grupos municipales provinciales. ¿Es así? ¿Perdón? Digo que sí es así esto. ¿Si se incluyen? Sí, sí, se analizan esos ingresos. ¿Se analizan? Sí. Bien. Sí, se analizan. Sí. Entonces, estos ingresos de los grupos institucionales, estatales, autonómicos o municipales, ¿a qué pueden destinarse? De acuerdo con los criterios que ustedes fiscalizan. Sí. Bien, quisiera, si me permite, porque creo que ha dicho aprobar en septiembre, y la palabra aprobar es un poco, en esta situación concreta, es un poco, digamos, podemos decir incorrecta, utilizada incorrectamente a veces. Realmente el tribunal no aprueba las cuentas de los partidos políticos. El tribunal da la opinión de auditoría, como he dicho antes, basada en normas internacionales, porque las cuentas, como sabe su señoría, las aprueban los órganos correspondientes de los partidos que según figura en sus estatutos. Por tanto, nosotros no aprobamos ni rechazamos. Dice, ¿vale? sí. Por eso quería aclararlo, porque es un término que se puede utilizar, claro, pero técnicamente no. Las cuentas las aprueban los órganos de los partidos y ustedes las fiscalizan. Efectivamente, nosotros las fiscalizamos y damos esa opinión de auditoría. Quiere decir que los responsables de unas cuentas que luego tienen una fiscalización negativa son los que las aprueban. Así queda claro. No quería yo cargarles a ustedes con la responsabilidad de la aprobación, sino simplemente a título de entendernos, bueno, pasas el examen en junio y lo suspendes, pasas en septiembre a través de las alegaciones que haces y puedes mejorar ese resultado auditor. Vale. Sí, muy bien. Pero en relación con la pregunta que me hacía, el destino de... Eso es. Sí, el destino... Perdón. El destino de los fondos que reciben los grupos municipales y parlamentarios. En la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, en su artículo 2, en relación con los recursos públicos que pueden recibir los partidos, se establece en el apartado 1 que, punto E concretamente, se establece que los recursos públicos que pueden recibir los partidos pueden proceder de las aportaciones que realicen los grupos parlamentarios o los grupos municipales que tienen en las entidades locales, y se consideran recursos públicos procedentes de esos grupos. Ese es uno de los destinos que podría tener. En cuanto al destino que le pueden dar los grupos en sí a esos fondos, además de ese destino de aportar al partido, debería venir regulado en la normativa específica, en los reglamentos de los parlamentos, o en el caso de las entidades locales, viene recogido, como saben, en la Ley 7/1985 de bases de régimen local, viene recogido en su artículo 73.3 una limitación o un par de limitaciones en relación con el destino, que como saben, el artículo, si quieren además se lo puedo leer para no equivocarme, lo tenía por aquí, lo que dice exactamente es que no se puedan destinar esas aportaciones al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación
o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Estas son las limitaciones concretas respecto a los grupos municipales que se establecen en la ley de base. Y en relación, como les decía, a los grupos parlamentarios deben venir recogidas en sus reglamentos. Algunos de los reglamentos que hemos consultado no viene específicamente recogida ninguna limitación. No obstante, tienen capacidad, como digo, en los reglamentos para regular esto, ¿no? Sí que viene la obligación, en todo caso, tanto en la ley de bases como en los reglamentos, de llevar una contabilidad específica por parte de los grupos parlamentarios y los grupos municipales, llevar una contabilidad específica y, en su caso, la ley de bases dice concretamente que estará a disposición del Pleno, si el Pleno tiene a bien controlarlo o pedírselo a los grupos, y en el caso de los parlamentos, las mesas del Parlamento podría solicitar esa contabilidad específica de la que hablo. Por tanto, aquí, como saben, concretamente el Tribunal se ha pronunciado porque efectivamente hay un vacío en cuanto a si existen o debieran si existen limitaciones en este sentido. Les voy a leer, si me permiten, lo que decía el Tribunal en su moción remitida a las Cortes Generales en el año 2001 en relación con este asunto, que decía que, aunque los traspasos de los grupos parlamentarios, en este caso, pudieran corresponder como contrapartida a la asistencia técnica recibida de los servicios de la correspondiente formación política, se considera conveniente que cada subvención se aplique estrictamente a la finalidad para la que ha sido concedida y que su presupuestación responda a una evaluación de todos los costes de la actividad a subvencionar. Estábamos haciendo pues una recomendación en este sentido para una posible modificación de la legislación en relación con las aportaciones y el destino de esas aportaciones. Además, en este informe del año 2014-15, en relación con los estados contables de los partidos políticos, como observamos, y fruto de la experiencia de estos años de fiscalizar estas aportaciones, de observar cómo se realizan los traspasos, a qué se suelen destinar, pero ante el vacío legal también existente, en el que el Tribunal, obviamente, lo que hace es realizar una recomendación para que eso se pueda modificar y se pueda recoger de la manera que se estime oportuno por parte del legislador. Y en este sentido, si me permite, le leo la recomendación número 2 del informe, que dice que se estima conveniente que la legislación aplicable pudiera contemplar las condiciones y requisitos en las que los grupos institucionales puedan efectuar aportaciones a los partidos políticos, con objeto de que lo dispuesto en el artículo 2.1e de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, que considera, no le voy a leer el artículo, pero bueno, que considera recursos procedentes, y aquí se transcribe el artículo, se adecúe, y aquí yo creo que viene la parte que le puede interesar más, se adecúe con lo establecido en los respectivos reglamentos y en el artículo 73.3 de la Ley 7.1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, respecto de la finalidad de la dotación económica asignada a los grupos institucionales. Es decir, lo que estamos recomendando es que se clarifique este vacío legal para que nosotros, en la fiscalización, obviamente, que es nuestro problema, podamos, evaluar también esto y si se ha aplicado correctamente, pero en la legislación, como he dicho antes, solamente tenemos esos casos que le comentaba, y por esto de aquí nuestra recomendación en cuanto a que se regule la finalidad para la que se pueda dedicar esa dotación o esa subvención. Bien, esas recomendaciones, por lo que deduzco de sus palabras, no han tenido hasta el efecto una consecuencia legislativa adecuada. Nosotros tomamos buena nota, créame, pues nos parece muy importante rellenar estas lagunas que existen, como usted bien ha dicho. Pero sí es cierto que hay una serie de limitaciones, que usted también se ha referido a ellas, que están ya en la propia normativa que en este momento está vigente. Sí. Bien, si un partido en el empleo de esos dineros de procedencia pública contraviniese la legislación existente y dedicase, por ejemplo,
dinero procedente de un grupo municipal o de un grupo institucional a campañas electorales, que específicamente sí parece que está prohibido, o a contratar el personal al que usted se refería, o al pago de las sedes, etcétera, ¿esto qué consecuencias tendría? Repito, si contraviene lo que está en este momento claramente establecido. En relación con las aportaciones, se refiere el dinero que recibe, las aportaciones que recibe el partido de los grupos. Bien, en este caso, las aportaciones que recibe el partido de los grupos, distintos grupos municipales, son recursos, tal y como está recogido en la Ley de Financiación, como les decía, en el artículo 2, y por lo tanto, pues forman parte de los recursos del partido. Una vez que forman parte de esos recursos, el partido le da el destino que estima oportuno, en el sentido de que, por ejemplo, el destino a campañas electorales, la contabilidad de las elecciones generales, locales, cualquier tipo de contabilidad, cuando realizamos nosotros de contabilidad electoral, realizamos el informe de fiscalización, reflejamos, y han podido consultarlo en algún momento, si han tenido ocasión, reflejamos todos los recursos que se han dedicado a esa campaña electoral en un cuadro donde una de las líneas de ese cuadro son las aportaciones del partido. Es decir, el partido realiza aportaciones a la cuenta electoral de sus fondos y desde esa cuenta, como saben, se deben realizar todos los gastos electorales. Pero no se pueden identificar de dónde vino ese fondo inicialmente. Es decir, podían venir de aportaciones, como está, parcialmente o totalmente de aportaciones de los grupos municipales o parlamentarios, o podían proceder de donaciones, o podían proceder de cualquier forma. En ese momento, además, nosotros esperamos a disponer de la contabilidad anual para poder saber si esa procedencia de recursos, en general, no de esos recursos concretos, de los recursos hubiera alguna incidencia. Pero, de hecho, el Tribunal ha realizado una recomendación en relación con esta cuestión. Por ejemplo, póngase en la situación de un proceso electoral en el cual el partido, durante la campaña, recibe donaciones a su cuenta de funcionamiento ordinario, no a la cuenta electoral directamente, lo cual es perfectamente legítimo. Pero dado que los límites de donaciones para campaña electoral y de donaciones para funcionamiento ordinario son diferentes actualmente en la legislación, podría ser que por la vía de las donaciones de funcionamiento ordinario, después el partido realizase aportaciones a la campaña, donde no hay una limitación a la campaña. Eso se podría producir. Entonces, como les digo, en el último informe de elecciones respecto a las elecciones locales, a las contabilidades de elecciones locales, se realizó una recomendación en este sentido, que pudiera contemplarse esa posibilidad, y es que durante el periodo electoral las donaciones que se realicen a los partidos pudieran estar dirigidas únicamente al proceso electoral. O al menos, sino que se pueda homogeneizar los requisitos de las donaciones electorales y de las donaciones para el funcionamiento ordinario, porque podría darse el caso, y entonces, como les digo, en nuestra experiencia hemos detectado pues una serie de cuestiones que ponemos de relevancia en nuestras recomendaciones para que pudieran recogerse en un eventual cambio legislativo en relación con estas cuestiones. Por tanto, el destino que le puedan dar, volviendo a su pregunta, el partido a los fondos procedentes de los grupos parlamentarios y de los grupos municipales, una vez se ha incorporado como ingreso a los fondos del partido, son recursos del partido y los puede destinar a lo que el partido estime conveniente. Vamos a seguir avanzando. Si entre los ingresos que incluye... Perdón, presidenta. Si entre los ingresos que incluye un partido político hay importes abonados al partido en concepto de una asesoría, por ejemplo. Sí. ¿Hasta ahí me comprende? Sí. Bien.
estamos hablando de... Sí, estamos hablando de ingresos de carácter privado. Bien, partido político incluye entre esos ingresos los recibidos por una determinada asesoría que hace. Hasta ahí bien. Esa asesoría se la hace al grupo parlamentario del partido. Bien, hasta ahí, ¿no? Sí. Esto supone que el partido político debería indicar en qué han consistido esos trabajos de asesoría o simplemente se da por bueno lo que dice el grupo. Es decir, ese concepto tiene que ir soportado en documentación. Cualquier operación que se registre en la contabilidad debe estar soportada documentalmente. Perfecto. Debe también ir acompañada, por supuesto, entiendo yo, de las correspondientes facturas. Ahí no tendríamos que ver el caso específico de qué se trata. Se lo planteo muy claramente. Un partido político determinado firma un contrato con su grupo parlamentario para asesorarle. Es decir, hay un trabajo contratado de asesoría. Evidentemente es un contrato de servicios. Es un servicio de asesoría. Ahí entendemos nosotros, y por eso se lo pregunto, porque es muy importante aclararlo, ¿tiene que tener un sostén documental o simplemente yo, bajo el concepto genérico de asesoría, puedo colar todo el ingreso que me parezca oportuno? Es que el sustento documental es un concepto amplio, entonces yo me quedaría ahí, porque realmente habría que ver caso por caso qué tipo de servicio, cómo se sustenta, cómo se refleja en la documentación. Y Pero yo voy a lo que dicen ustedes, sí. Textualmente, si quieres se lo leo. Sí. Vale. Sí. Figuran, le leo textualmente el informe del año 2014 del Tribunal de Cuentas sobre, ya entramos en el partido político, Ciudadanos. Vale. Sí. El partido ha registrado como ingresos privados los importes abonados en concepto de asesoría por el grupo parlamentario y por los grupos políticos en las entidades locales por un total de 866.444,93 euros. Bien. La práctica totalidad de esta cantidad, en concreto de esos 860.000 euros, deriva de los gastos del grupo parlamentario en Cataluña, en concepto de servicio de asesoría prestado por el partido. Dicen ustedes en la página 135, y esto es entrecomillado, figuran gastos del grupo parlamentario en Cataluña por un importe al que me he referido, 860.000 euros, en concepto de servicio de asesoría prestados por el partido al grupo, sin que dispongan de justificación documental del desglose y la naturaleza de dichos servicios. Esto lo dicen ustedes. Sí. Es decir, que ustedes exigen una explicación de esos ingresos. Nosotros o constatan que no tienen ningún soporte. Únicamente yo, precisamente esa frase a la que le remito, que no disponemos de la documentación desglosando y una documentación que nos permita conocer la naturaleza de los servicios, y no podemos ir más allá. Es que, mire, en el año 2015 ustedes vuelven a decir: el partido ha registrado ingresos en concepto de asesoría a los grupos institucionales por un total de 1.244.000 euros, de los cuales 1.166.000 han sido objeto de un ajuste de eliminación al consolidar las contabilidades de los grupos institucionales con las del partido. Siguen. Figuran gastos de los grupos institucionales por un importe, al que me he referido ya, bajo el concepto genérico de gastos por disposición de bienes, que en realidad suponen traspasos de fondos de los referidos grupos institucionales al partido sin que hayan aportado documentación justificativa del desglose y la naturaleza de dichos servicios. Hasta aquí puedo leer. Efectivamente. Bueno, sí que le puedo explicar en la consolidación, cuando el partido político recibe las aportaciones, por el concepto que sean, de los grupos parlamentarios y municipales, si esas aportaciones, si esos grupos, la contabilidad de esos grupos se integra en la contabilidad rendida del partido, los ingresos y los gastos quedan anulados, como pueden comprender, porque son ingresos para el partido y son gastos para los grupos parlamentarios, para los grupos municipales. Por tanto, quedan, como decía, anulados. Puede ser que haya grupos que no se hayan integrado en la contabilidad y, por tanto, aparezcan ingresos
ingresos que no tenga el gasto que los anule, podemos decir, ¿no? Sí, pero yo creo que el concepto de la integración está Vale. claro. A mí me preocupa más el otro. El de la falta de documentación. Claro, que la expresan ustedes. Por lo tanto, si lo expresan así, será porque les preocupa este tema, o es gratuito. Porque nosotros no tenemos documentación que nos permita calificar, acreditar y, sobre todo, ver cuál es la naturaleza de los servicios. Los servicios, obviamente, como decía, como cualquier operación, otra operación, nosotros pedimos la documentación, solicitamos la documentación y deberían estar documentados. Y cómo se instrumente documentalmente esa prestación de servicios, si lo hubiera, pues depende de la naturaleza de los mismos. Ahí no entramos porque precisamente, como dice el informe, no tenemos documentación. Y, en todo caso, hemos de tener en cuenta, dependiendo del tipo y de la naturaleza de los servicios prestados en cualquier formación, que existen unas limitaciones en cuanto a la obtención de ingresos que tengan un carácter mercantil o comercial, tal y como establece el artículo 6, creo que es de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que no puede realizar actividades de carácter mercantil, pero con las excepciones que establece el artículo 2, que son algunas excepciones a esta norma, pero que en todo caso, como digo, no puedo pronunciarme porque no tenemos documentación en este caso concreto, y así se dice en el informe. Si se está usted pronunciando, es decir, no puede pronunciarse porque no hay documentación. No podemos decir más allá de esto. Ya, pero a mí es que esto me parece muy grave. Porque si hubiera documentación, ustedes podrían fiscalizar esa documentación, es decir, pues se acredita con facturas que contienen IVA, etcétera, etcétera. Es decir, habría un soporte documental de un ingreso, es que estamos hablando en total de 2 millones de euros, que tenemos que hacer un acto de fe. Yo distinguiría aquí, si hay o no hay, no sabemos. No disponemos de la documentación. Si hay o no hay, ustedes no la tienen. No. ¿Y ustedes no la si deberían tener? La hemos solicitado, pero... ¿Y se la han dado? Pues aquí lo dice en el informe, que no disponemos de esa justificación documental. Por lo tanto, en el año 14 ustedes detectan esta laguna y no se ha subsanado. Ustedes han reclamado esa documentación y no la tienen. Hasta ahí, si yo no la pido que haga más juicios de valor, yo me remito constáteme que no la tienen. Como lo dice en el informe, que no disponemos de esa documentación Y justificativa. en el 2015 se repite la historia. En los dos ejercicios. Se incluye en la contabilidad un ingreso mayor que el del 14. En el 15 son 1.244.000 y pico euros, con la misma ausencia de documentación. Es así. Sí. Bien. Tal y como dice en el informe. Vale. En todo caso, yo recordaría... volvería al artículo 2, es decir, que las aportaciones de los grupos parlamentarios y municipales a los partidos está recogida en el artículo 2. Hay un vacío normativo, pero eso está ahí. No sé si... Dígame una cosa. Si usted fiscaliza un servicio, tendría que estar dentro de esta fiscalización, tendría que saberse si hay facturas emitidas, si está justificado el IVA pagado, es decir, como cualquier ciudadano, como cualquier sociedad, como cualquier autónomo que trabaja en este país, digo yo. Nosotros solicitamos toda la documentación necesaria para realizar las comprobaciones, claro, por supuesto. Y si la solicitan es porque habría que aportarla. No es un capricho. Para realizar nuestro trabajo, sí, claro. O sea que no es un capricho. Es que ustedes, para hacer su trabajo de fiscalización, tienen necesidad de ver todo ese soporte documental que no existe. Y eso es lo que estamos constatando nosotros. Por lo tanto, usted... Yo no sé si existe, la verdad. No existe en poder del tribunal. Vale, en poder del tribunal. Hasta ahí vale. Bien, es que ahora esto lo añado yo. Vale. Yo no entiendo qué puede haber detrás para que un partido político no presente ante el Tribunal de Cuentas la documentación requerida para que sus cuentas salgan inmaculadas del tribunal. Y no con una conclusión como la que salen en este caso. Pero eso ya lo digo yo, no quiero que lo diga usted. Usted se limita a constatar que no tiene ningún soporte documental estas dos cuestiones. Perfecto.
En el 2014 se les dio la oportunidad porque ustedes la requirieron. No, bueno, en este caso hemos hecho los trabajos conjunto. paralelamente. Bien, pero la han requerido y no han tenido años. contestación. Vale, perfecto. Bien, yo creo, pero repito, no lo diga usted, lo digo yo creo que esto es muy serio. Estamos hablando de cantidades muy importantes, pero claro, si al final la conclusión que tenemos de este partido político, o de Bildu o de tal, es que la frase famosa que ustedes dicen como conclusión de la auditoría, pues se explica a uno muchas cosas. Pero bien, yo creo que es muy clarificador esto que usted nos ha contado y sobre todo que puede ser muy positivo para el futuro. Pero usted nos ha desentrañado, incluso nos ha enumerado algunas sugerencias que han hecho desde el Tribunal de Cuentas de futuro y que no han tenido hasta el momento por lo menos respuesta por parte del legislador. Nosotros como legisladores entonamos un mea culpa porque bien, entendemos que son importantes y que habrá que tenerlas en cuenta. Ya para ir finalizando, porque entiendo que la estamos bueno, dando estoy a su disposición, como le he dicho. No, y se lo agradezco. Y además entiendo la dificultad que usted tiene y hasta dónde puede llegar. Pero no se ha salido usted no creo que sus compañeros de pleno puedan decirle nada en no ha sido este mi sentido. intención en cualquier caso. Bien. Mire, ¿qué sugerencias nos haría usted para mejorar en este campo? Yo, fíjese, si quiere nos las enumera ahora y si quiere le voy a rogar que en cuanto vuelva usted al tribunal y con su compañera y con sus servicios técnicos, pues nos remitan a la presidencia de la comisión un duplicado de las sugerencias más importantes que ustedes en los últimos años han hecho y que entienden que no han tenido respuesta. Muy bien. Ahora, si quiere usted de todas formas dar alguna pincelada en cuanto a las posibilidades de mejora ahora, yo también se lo agradecería. Sí, por supuesto. Además, yo creo que precisamente en esta sede, ¿no?, es donde que mejor para pronunciarse, para recordar las recomendaciones que viene realizando el Tribunal de Cuentas como fruto de tantos años de trabajo, de estudio, de análisis, de ver cuál es la realidad también y de desentrañar pues el día a día no solamente de la contabilidad anual y ordinaria de los partidos, sino también de la electoral y de las fundaciones y entidades vinculadas, porque nos pronunciamos en todo este ámbito, ¿no? Y yo quisiera traer aquí, antes de enumerarle algunas de estas recomendaciones, las palabras que nuestro presidente dijo en la última comparecencia ante la comisión mixta el día 13 de febrero en relación con que está en sus manos, en este sentido, las manos del Poder Legislativo, cambiar y resolver los problemas derivados de los eventuales vacíos legales que existen y cambiar de alguna manera aquello que modestamente desde el tribunal realizamos, fruto, como digo, de nuestra experiencia. Paso a comentarle, quizá no se las enumero todas, porque son muy extensas, pero a mí me gustan las recomendaciones que realizamos para intentar ser un poco didáctica cuando intento explicarlas en algún foro quizá más en el ámbito académico, agruparla en función de la temática, de los grandes bloques, no solamente de la financiación, hay otros asuntos relevantes, ¿no? Y le destacaría, por ejemplo, en relación con la financiación tanto de la actividad ordinaria como de la actividad electoral, por ejemplo, la regulación, creo que antes lo mencionaba al principio la señora presidenta, de las nuevas formas de financiación, la regular de una manera más exhaustiva, y yo creo que todos los partidos lo van a agradecer también, tanto los microcréditos como las microdonaciones, el crowdfunding, ¿no?, que se denomina. Es verdad que en la reforma introducida por la Ley Orgánica 3/2015 se añadió un apartado en la ley, en el artículo relativo a las donaciones,
en la que asimilaba las microdonaciones en cuanto a requisitos al resto de donaciones. Pero yo creo que habría que ir más allá, porque las microdonaciones, el crowdfunding, tiene intrínsecamente unas peculiaridades en cuanto incluso a la manera de cómo se recauda, ¿no? Es decir, por plataforma, de manera electrónica, que obviamente no viene recogida en la ley. Yo creo que esa sugerencia, a pesar de que el caso concreto del crowdfunding no se ha realizado, pero sí que sea, porque está en la ley, pero yo diría que aquí, junto con la nueva fórmula de financiación de microcréditos, que es una de las recomendaciones que realizamos en el informe de elecciones locales 2015, donde dijimos que se estima procedente valorar la oportunidad de regular en mayor medida las nuevas fórmulas de financiación a través de este tipo de operaciones de concesión de microcréditos. Esto en cuanto a la financiación, yo distinguiría, realizamos alguna recomendación como la que le comentaba anteriormente en relación con las donaciones privadas que se efectúan durante los procesos electorales y la posibilidad de que se consideren donaciones realizadas al propio proceso electoral, donaciones electorales. Alguna otra, por ejemplo, en relación con la situación de desequilibrio patrimonial de algunos partidos y de la que se encuentran algunos partidos y algunas fundaciones y entidades vinculadas, recomendamos que para esas formaciones o esas entidades pues se estima necesario que ajusten sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial y en el caso de las fundaciones, concretamente en este informe recomendábamos que elaborasen un plan de saneamiento con objeto de alcanzar el necesario equilibrio patrimonial de algunas de ellas. Estos son informes, son recomendaciones, como digo, que se han incluido en los últimos 2 informes de cuentas anuales del Tribunal de Cuentas. En relación con el control y con la transparencia, también hemos realizado algunas recomendaciones, por ejemplo, muy importante que el famoso informe o el conocido informe relativo al artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, el informe de auditoría, el informe de control interno del sistema de control interno del partido. Y, bueno, pues recomendamos que se considera preciso que dicho informe, relativo a los resultados de revisión del sistema de control interno, cuente, le estoy intentando ser concisa, no la estoy leyendo completamente la recomendación, cuente con una descripción en detalle acerca del alcance de la revisión efectuada, de los procedimientos de control interno, así como de las principales conclusiones y recomendaciones que en su caso se deriven de la misma. No olvidemos además que no contar con un sistema de control interno pues viene expresamente recogido como infracción en la ley, en el artículo 17 de la Ley Orgánica. Fíjese que así está usted repasando por encima y hay un montón de cosas que serían interesantes. Yo le pediría, para concluir, sí, que dirigido expresamente a esta comisión, sí, expresamente como sugerencias, y que esta comisión las estudie y pueda incorporarlas como conclusiones de la misma, nos hagan ese envío. Y para sí, por supuesto. Sí, sí, entonces, sí, piénselo ustedes bien, nosotros vamos a estudiarlas con absoluto detenimiento. Esta comisión persigue precisamente eso y para nosotros es fundamental saber dónde ven ustedes los agujeros, si me permite, que existen mayores para aclarar la financiación de los partidos políticos y, por lo tanto, creo que sería muy importante que desde el Tribunal de Cuentas y dirigidos a la comisión nos enviasen estas recomendaciones. Supuesto, sí, yo le agradezco el esfuerzo que ha hecho, entiendo que es un equilibrio difícil, es caminar por el alambre, pero es muy importante que oír de su voz, y a continuación lo haremos de su compañera, pues las conclusiones y el por qué se llega a esas conclusiones en este trabajo que hacen ustedes. Por lo tanto, yo se lo agradezco nuevamente en nombre de mi grupo y, señora presidenta, por nuestra parte creemos que está cumplido. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente a la compareciente, a la señora Genaro Moya. Gracias a ustedes, señorías, y vamos a suspender hasta las 12:30. 12:30.